En el Perú, el legado del presidente Alberto Fujimori es controvertido. Muchos se han referido a su gobierno como una dictadura, particularmente tras el alto golpe de 1992. Pero en realidad el régimen era mucho más que autoritario. Así como el gobierno usó la represión y el poder estatal para mantener su control, también diseñó un sistema basado en el soborno, el fraude y el chantaje. Por ello, más que una dictadura, el gobierno de Fujimori puede definirse como una cleptocracia. La llegada de Fujimori a la presidencia tuvo como antecedente la profunda crisis en la que concluyó la primera presidencia de Alan García, quien gobernó de 85 al año 90. Durante el gobierno de García, que intentó aplicar una política estatista y anticapitalista, la economía peruana se deterioró gravemente con una hiperinflación de más de 2.000 en total. Al mismo tiempo, en este periodo se identificó el conflicto con la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, con intensos combates y ataques en las ciudades peruanas. Fujimori, quien fue ex rector universitario, ganó la elección presidencial de 1990 contra todos los pronósticos. En su campaña se mostró como contrario a implementar una política económica de estilo neoliberal para combatir la hiperinflación, pero cambió el rumbo inmediatamente después de asumir la presidencia. El conjunto de medidas de ajuste que anunció el poco de llegar al poder fue conocido como el Fujishock. Al no contar con la mayoría en el Congreso, Fujimori se enfrentó duramente al poder legislativo, generando una crisis constitucional. Este enfrentamiento concluyó en el llamado autogolpe de 1992, en el que el presidente disolvió el Congreso. Después del autogolpe, Fujimori logró apoyo para elaborar una nueva constitución. A partir de ese momento, el presidente controló prácticamente todas las instituciones del Estado peruano, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, se aseguró el dominio de gran parte de los medios de comunicación, en particular la prensa amarilla, la más popular en el Perú. En 1995, Fujimori fue reelecto con casi 2/3 de los votos. La figura central de esta transición al autoritarismo fue Vladimiro Montesinos, un abogado y exmilitar previamente expulsado de las Fuerzas Armadas y encarcelado, acusado de espionaje. Inicialmente, Montesinos colaboró con la campaña de Fujimori como abogado, pero con el tiempo se volvió parte central del régimen. Fujimori lo designó como jefe de Servicio de Inteligencia Nacional. Desde ese puesto, Montesinos obtuvo un enorme poder y influencia sobre todas las áreas del gobierno y fue clave para el control de la sociedad civil peruana. El control de todas las instituciones públicas, incluyendo la judicatura y la burocracia federal. Control de jueces, fiscales y congresistas, muchas veces por sobornos. Después de las elecciones de 95, varios políticos fueron elegidos por partidos de la oposición, pero luego se pasaron al oficialismo.
Algunos de ellos, después de recibir pagos mensuales desde la presidencia, otros por la extorsión y el chantaje a partir del espionaje de sus vidas personales. Montesinos se aseguró que sus aliados desde sus años en las Fuerzas Armadas fueron elevados a posiciones de liderazgo para crear una alianza entre el poder ejecutivo y los militares. Hay evidencia que Montesinos controlaba unos grupos paramilitares brutales, incluyendo el grupo Colina, que participaban en una gran variedad de masacres y otras atrocidades. Se usaba la guerra contra el Sendero Luminoso como excusa para reprimir a todo grupo opositor al gobierno. El gobierno usaba pagos directos de dinero o en algunos casos favores judiciales para que los propietarios de los medios estuviesen totalmente a favor del gobierno. Montesinos tenía el control efectivo sobre todos los canales de televisión del país menos uno. Desde la prensa amarilla, unos diarios, periódicos y revistas populares, pero de menor integridad periodística, se desacreditaba a los enemigos de Fujimori y Montesinos y se defendió la necesidad de tener un gobierno fuerte para liderar la lucha contra el Sendero Luminoso y otras amenazas. El gobierno de Fujimori era más que una dictadura. El sistema corrupto que Fujimori y Montesinos construyeron puede definirse como cleptocracia. Fujimori y Montesinos desviaron fondos públicos y dinero proveniente de supuestas organizaciones benéficas, sobre todo los basados en Japón, para financiar sus objetivos políticos y asegurar su control del país y la sociedad del Perú, además de enriquecerse personalmente. Existe evidencia de que el gobierno participaba directa o indirectamente en el tráfico de cocaína y usaba los fondos para los sobornos y otras formas de control. Un caso destacado fue el de Villa Coca, en el que Montesinos se encargó de remover a los funcionarios que estaban investigando el narcotraficante Bernardo Rodríguez López, que había contado con la protección del Ejecutivo. El deterioro del gobierno de Fujimori comenzó cuando se descubrió un acuerdo secreto para proveer de armas a la guerrilla colombiana, la FARC. En ese momento, el gobierno de Estados Unidos, que había apoyado a Fujimori por su política económica neoliberal, dejó de respaldarlo. En mayo del año 2000, en medio de serias acusaciones de fraude y manipulación electoral, Fujimori fue reelecto para un tercer mandato. Sin embargo, la caída de su gobierno se daría al poco tiempo. Un factor clave fueron los llamados Vladivideos, la difusión de muchísimas grabaciones de Montesinos que probaban los casos de corrupción, sobornos y chantaje. Lo más probable es que el propio Montesinos haya grabado sus conversaciones por su seguridad, o sea, para mantener la lealtad de aquellos a los que sobornaba, pero luego llegaron a la prensa. El 14 de septiembre de 2000, uno de los videos en el que se veía claramente cómo Montesinos daba un soborno a un congresista de la oposición fue transmitido en la televisión nacional. Casi inmediatamente, Fujimori abandonó el Perú para asistir a una cumbre internacional, pero resolvió pedir asilo en Japón y renunciar a la presidencia por fax.
Fujimori no fue extraditado al Perú a enfrentar los múltiples cargos judiciales contra él, ya que su condición de ciudadano japonés lo protegía. Sin embargo, en noviembre de 2005 viajó sorpresivamente a Chile y el gobierno peruano inició un largo proceso judicial para lograr su extradición. Finalmente, en septiembre de 2007, la Corte Suprema chilena autorizó la extradición de Fujimori al Perú. Al llegar al Perú, Fujimori fue detenido inmediatamente y puesto a disposición de la justicia. En diciembre de 2007, fue condenado a 6 años de prisión por abuso de poder. La condena decisiva llegaría en abril de 2009, cuando Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos. Para el año 2010, la justicia peruana había recuperado por lo menos $184 millones provenientes del sistema de corrupción liderado por Fujimori y Montesinos. Sin embargo, esta cifra es solo una mínima fracción del dinero que se desvió en la década del gobierno de Fujimori. Fujimori sigue siendo una figura política popular en el Perú. Su hija, Keiko, es una de las líderes de la oposición y una fuerte candidata a la presidencia en las próximas elecciones el año que viene. Muchos peruanos le reconocen a Fujimori haber estabilizado la economía tras el caos de 1985 a 1990 y combatir la inflación con éxito. También consideran que Fujimori ganó la guerra contra el Sendero Luminoso, si bien muchos han concluido que el debilitamiento de la guerrilla no se debió a las políticas de su gobierno. Durante gran parte de su mandato, Fujimori contó con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Si bien la corrupción y los abusos de poder de Fujimori y Montesinos se hicieron cada vez más evidentes, para Washington eran una garantía de estabilidad de una política económica favorable.